de ganar las elecciones, ante la posibilidad que gane el APRA, o ante la posibilidad que pueda ganar Odría, porque Odría volvió a postular a la presidencia, entonces las Fuerzas Armadas hicieron un golpe de Estado, ¿ya? Un golpe de Estado al presidente Manuel Prado. Entonces, Manuel Prado Ugarteche va a tener un golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas en el año 62. Los generales Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lingley serían los encargados de hacer un golpe de Estado al presidente Prado para evitar que pueda ganar Haya de la Torre o Manuel Odría, ¿no? Entonces se va a establecer un gobierno de un año, del año 62 al año 63, de la Junta Militar, ¿ya? Ahora tú dirás, profesor, ¿y por qué no quieren que gane Odría? ¿Por qué no quieren que gane Haya, no? Lo que pasa, jóvenes, que todo esto tiene que ver mucho con el contexto universal, ¿no? A nivel mundial estaba dándose la Guerra Fría, y por primera vez en América, en el año 1959, se estaba dando en América algo que no se había visto en los años anteriores, que era una revolución hecha por un pueblo cubano contra el dominio norteamericano. O sea, Cuba se enfrenta a uno de los dos bloques más poderosos del planeta, ¿no? Que eran los Estados Unidos, ¿no? Cuba se enfrenta, Cuba gana la revolución, Cuba se logra independizar de Estados Unidos, y Estados Unidos se había dado cuenta, sus gobernantes de Estados Unidos se habían dado cuenta de que era muy peligroso de que la revolución cubana se expanda por toda América y que muchos países puedan copiar ese mal ejemplo, por así llamarlo de alguna forma, que lo consideraban los norteamericanos a la revolución cubana, ¿no? Sería grave, dicen, para los norteamericanos que la revolución cubana se repita en Perú, en Chile, en Argentina, en Bolivia. Entonces, para eso, los gobernantes norteamericanos diseñaron un plan para poder frenar el avance de la revolución cubana en América. Ese plan primero se llamó Alianza para el Progreso, que era una ayuda económica para los países de América. Después también hicieron un plan los norteamericanos, el Plan Cóndor, para llenar de dictaduras toda América, y de esa manera, con el Plan Cóndor, evitar que haya rebeliones en algunos países. El Plan Cóndor indicaba el exterminio de las personas que quieran instaurar un gobierno comunista en cualquier parte de América, ¿no? Y, jóvenes, fue esa la razón por la cual impidieron que, en este caso, Haya de la Torre o el presidente, ¿no? En este caso Odría, lleguen a ser gobernantes, porque ellos no iban a favorecer estas reformas que exigía Estados Unidos que se hagan en América, ¿no? Las reformas que exigía era sobre todo en la reforma agraria, jóvenes. Los Estados Unidos exigía a los países latinoamericanos la reforma agraria, lo exigía, ¿no? Cosa que de esa manera, al exigir la reforma agraria, lo que están pidiendo es que haya un mayor, en este caso, digamos, disminución, que haya una disminución de lo que viene a ser la explotación de los grandes oligarcas en nuestro país, ¿no? Hacia los campesinos, porque si hay una fuerte explotación, esto puede motivar a que haya una rebelión campesina en nuestro país, ¿no? Y que quieran imitar los pasos que tuvo la Revolución Cubana, ¿no? Entonces, el gobierno norteamericano propone, exige que se establezca así rápidamente en América la modernización de la industria y también la eliminación de lo que viene a ser esto de la oligarquía, de los, ¿no? Digamos así, de los rezagos feudales que siempre ha habido en América Latina, de que hay mucha gente que posee muchas tierras y explota muchos campesinos, ¿no? Entonces Estados Unidos exige que haya una reforma agraria en los países de América, ¿no? Y la reforma agraria no la iba a poder llevar, no la iba a poder hacer, ni tampoco, no lo iba a poder hacer Odría, ni tampoco Haya de la Torre. Por eso se les impidió llegar al poder, jóvenes, en el año 92. La Junta Militar gobernó del 92 al 93, y en el año 93 eligen a un peruano, arquitecto, ¿no? Que había vivido gran parte de su vida en Estados Unidos y que había estudiado en Estados Unidos y que se llevaba muy bien con Estados Unidos. Estados Unidos permite que este arquitecto joven llegue a ser presidente de la República. Es el señor Fernando Belaúnde Terry. Fernando Belaúnde Terry va a ser presidente entre los años 63 y el año 68.
Estados Unidos coloca a un presidente como le da la gana, jóvenes, se habrán dado cuenta de eso, ¿no? Nosotros a veces elegimos un gobernante, pero Estados Unidos da el visto bueno si ese gobernante dirige o no dirige el país, ¿no? Entonces, en este caso, el visto bueno fue con Belaúnde, ¿no? Y Belaúnde intentó hacer la reforma agraria, jóvenes, lo intentó, pero esta reforma agraria, que era un encargo de Estados Unidos, no lo pudo ejecutar Belaúnde porque había una oposición en el Congreso, ¿sí? Así como el Congreso se opone en la actualidad contra las reformas que hacía el anterior presidente Vizcarra, igual también el Congreso de la época de Belaúnde era un Congreso de apristas y también de odriistas, que se oponían a la reforma agraria hecha por Belaúnde. Entonces Belaúnde había gobernado 5 años sin éxito, jóvenes, sin éxito. No había podido llevar a cabo la reforma agraria. Entonces, faltando pocos meses para que termine su gobierno de Belaúnde, faltando pocos meses, menos de un año, Belaúnde comete un grave delito, ¿no? Un grave delito. Un delito que de repente pudo haber pasado desapercibido, pero se hizo más grande a raíz de que fue todo un escándalo, ¿no? El delito de Belaúnde fue haber, en este caso, desaparecido parte del documento del Acta de Talara, que era un contrato entre el Perú y la empresa petrolera IPC. Y en el Acta de Talara pierden parte del contrato, justamente una página con la numeración 11, en la cual el gobierno había cometido pues un acto severo de corrupción, ¿no? Y esto fue un pretexto aprovechado por las Fuerzas Armadas, ¿no? Sobre todo las Fuerzas Armadas del CAEN, que habían sido entrenadas para gobernar. Esto fue aprovechado, este escándalo de la pérdida de la página 11, para derrocar, para sacar del gobierno a Belaúnde y colocar en su reemplazo a Velasco Alvarado, el presidente que vemos ahí en la foto de la pantalla, ¿sí? Es así como Velasco llega al poder, jóvenes, ¿sí? La razón principal, creo que ya te la expliqué, la razón principal es hacer las reformas, ¿no? Como la reforma agraria, la reforma industrial, pero el pretexto para llegar al poder de Velasco es acusarlo de corrupción a Belaúnde y de esa forma, ¿no? Sacarlo por golpe de Estado. Espero que esa parte se me haya entendido. Me pueden ustedes preguntar si gustan, ¿no? Si tienen alguna duda. Nicole dice Velasco, página 11. Claro, Nicole, esa es lo que habíamos mencionado, el escándalo de la página 11. Pero hay que recordar, Nicole, que eso fue simplemente un pretexto, ¿no? La razón real fueron otras, ¿no? Velasco llega a la presidencia por golpe de Estado, ¿sí? No llega a la presidencia porque votaron por él, porque simpatizaban, no, sino por golpe de Estado. Pero ni bien llega a la presidencia, jóvenes, va a hacer una serie de reformas populistas para ganarse el cariño del pueblo, ¿no? Porque eso es lo que hace un gobernante que no ha llegado por voto, ¿no? Por elecciones. Va a buscar ganarse el cariño del pueblo. Y lo primero que va a hacer, por ejemplo, es nacionalizar empresas extranjeras. Convertir a las empresas extranjeras en empresas peruanas y decirle a todos los peruanos, miren, ahí ese petróleo que se lo llevaban los norteamericanos, ahora es un petróleo peruano. La electricidad, los minerales que estaban en manos de compañías extranjeras, ahora son peruanas, ¿no? El agua ahorita es una compañía peruana, ¿no? Sedapal, por ejemplo, ¿no? Los ferrocarriles es una empresa peruana, ENAFER. Los aviones, ¿no? Son una empresa peruana, Aeroperú. Entonces todo empezaba, jóvenes, a nacionalizarse y eso genera, ¿no? En la población esa estima, ¿no? Mucha gente decía, caramba, qué bueno, ¿no? Velasco está haciendo una revolución, no pensábamos que este general iba a hacer ese tipo de medidas, ¿no? Claro, entonces mucha gente se simpatizó con el gobierno de Velasco. Pero ojo, si criticabas al gobierno de Velasco, también había fuerte represión. Si es que criticabas al gobierno de Velasco, obviamente te podían encarcelar, ¿no? Llevar a prisión o tal vez por ahí, ¿no? En este caso también desaparecerte, ¿no? O sea, no se podía estar en contra del gobierno de Velasco. Velasco era una dictadura.
¿ya? Si queremos comparar la dictadura de Velasco, de repente podríamos comparar con una dictadura que se está viviendo actualmente en Venezuela, ¿no? Es muy parecida a la dictadura, ¿no? Una dictadura, en este caso, donde todo el poder está concentrado en el presidente, ¿no? Ahora, Velasco Alvarado, jóvenes, le llamaba a su gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Su discurso de Velasco era hacer una revolución, ¿no? Ese era el discurso de Juan Velasco Alvarado. Él estaba haciendo una revolución, ¿no? Pero ese es el discurso, ¿no? Eso es lo que él decía, no es lo que realmente pasaba. Velasco no era un revolucionario, Velasco no era un guerrillero, ¿no? Velasco era un militar que había sido formado para, de alguna forma, dirigir un país, ¿no? Él había sido formado con esa intención. Además, mucha gente se confundía porque el origen de Velasco, pues, es un origen, diríamos, de una clase media baja, ¿no? Él es piurano, había sido un exitoso militar, ¿no? Llegó a ser general, entonces, claro, era una forma de ver en él la figura de una persona exitosa que desde llega a ser general y después presidente del país, ¿no? Eso es lo que quería, ¿no? La burguesía, ¿no? Demostrar con Velasco, ¿no? La burguesía nacional, ¿no? La burguesía nacional estaba muy contenta con el gobierno de Velasco porque Velasco va a promover, en este caso, va a promover bastante lo que es la nacionalización de muchas empresas. Ahora, Sandro dice por acá, profesor, ¿podría decirse entonces que era necesario hacer la reforma agraria para calmar las protestas y evitar se imite la guerrilla foquista de Cuba y surja un comunismo en el Perú? Bueno, todo lo que ha dicho Sandro es correcto, ¿no? Acá se hace la reforma agraria para frenar cualquier intento de que en América se propague, ¿no?, el ejemplo de la Revolución Cubana, ¿sí? Esa fue la intención, Sandro. Muy bien tu análisis, ¿no? Abraham ya le contestamos porque Velasco le llamaba a sus propuestas revolucionarias, ¿no? Aldo dice, el plan Cóndor consistía en llenar de dictaduras en América Latina para industrializar en el país, porque solo la oligarquía exportaba recursos en materia prima. Claro, lo que pasa, Aldo, que el plan Cóndor se utilizó para frenar cualquier intento de que algún gobierno se convierta en comunista, ¿no? Si algún gobierno se convertía en comunista, entonces el plan Cóndor lo que iba a hacer es un golpe de Estado y colocar un militar pro-norteamericano, ¿no? Eso era el plan Cóndor. Nicole dice, profesor, ¿todo gobierno nacionalista necesariamente es populista? Bueno, lo que ha pasado, Nicole, con nuestra historia en nuestro país, ¿no?, es que todos los gobiernos que han querido aferrarse al poder han caído en el populismo, ¿no? Es decir, en la ayuda desmesurada, ¿no?, a la población, ¿no? Los regalos, ¿no? Recordemos nomás, de repente tal vez no recuerdan los gobiernos populistas de esta época, porque obviamente no vivíamos en esta época de los 70, 60, pero hemos visto gobiernos populistas de Alan García. Por ejemplo, ustedes han visto de repente por ahí el segundo gobierno de Alan, o habrán escuchado el segundo gobierno de Alan, ¿no?, que empezaban a regalar cosas, o el gobierno de Fujimori, que también empezaban a regalar, ¿no? O los candidatos que regalan, cuando están postulando a la presidencia, regalan un montón de cosas. Ya, eso es el populismo, ¿no? El comprar un voto a través de un regalo, ¿no? Eso es, Nicole, es muy típico de nuestros gobiernos, ¿no? No solamente de los gobiernos nacionalistas, sino de todos los gobiernos que han pasado por la presidencia peruana, han sido populistas, ¿sí? Eso es una característica, Nicole, de nuestros malos, mediocres gobernantes, ¿no? Aldo dice, el CAEN, sus objetivos eran hacer industria. Aldo, el CAEN era el objetivo, formar a los militares para que estos militares puedan después gobernar el país, ¿no? Y obviamente orientar el gobierno a la modernización del Estado, ¿no? El Estado peruano no estaba muy modernizado y ese era un peligro porque puede que estallen, ¿no?, diversas revoluciones en nuestro país. Entonces, para evitar eso, se formó un grupo especial en las Fuerzas Armadas, un sector para entrenar a las Fuerzas Armadas, y eso era el CAE, ¿no? Y el CAE tiene que modernizar el país. Vamos a definir el gobierno, jóvenes. Definición: gobierno institucional de las Fuerzas Armadas de carácter nacionalista,
Fue una dictadura conformada por militares que controlaron el Estado para realizar un conjunto de reformas que cambiarán las características de la sociedad peruana. Las reformas se aplican ante la inequidad social y la dependencia hacia el extranjero. Esa es la definición del gobierno de las Fuerzas Armadas. A ver, acá vemos a todos los militares marchando, están frente a la catedral, marchando hacia el palacio, ¿no? A ver, vamos a seguir explicando y ya vamos a seguir analizando otros puntos. Contexto. ¿Qué está pasando en el mundo en los años 70? Bueno, en los años 70 hay una guerra fría, jóvenes, pero también va a haber una fuerte crisis a raíz de que Estados Unidos apoyó a un gobierno judío para que surja en Medio Oriente. Este gobierno judío era Israel, y a raíz de que el país de Israel surge en Medio Oriente, empezaron unas guerras entre judíos y árabes. Los judíos respaldados por Estados Unidos y algunos países árabes respaldados por la Unión Soviética. Entonces, en este conflicto militar hubo bastantes guerras en Medio Oriente, y una de esas guerras generó la crisis del petróleo, porque la crisis del petróleo se debió a que los países petroleros dijeron que ya no iban a comercializar el petróleo, porque obviamente esto iba, digamos, como una forma de escarmiento para los Estados Unidos, ¿no?, que apoyaba a un país que siempre estaba presionando a los países árabes, como era Israel, ¿no? Entonces, el petróleo escasea, el petróleo sube su valor, el barril de petróleo sube enormemente el costo, y empezó a escasear el petróleo. Y para los años 70, el petróleo, pues, era el combustible que movía el mundo, ¿no? De repente ahora hay nuevas formas de energía, pero en la época del 70 el petróleo era lo principal. Entonces empieza a escasear el petróleo. Fue una crisis, dice acá, económica a nivel internacional, relacionada con la escasez de combustible y la respectiva elevación de su precio, ¿no? Por ejemplo, vemos acá, ¿no?, un grifo, ¿no?, donde dice, pues, ¿no?, que disculpe, pero no hay petróleo. Y así empezó a escasear en diferentes países, ¿no? Ese es el contexto. Antecedente, antes de que se dé el gobierno militar. El primer gobierno de Belaúnde fue un gobierno populista vinculado a los intereses de la burguesía y a la facción reformista de las Fuerzas Armadas. Belaúnde pretendió realizar la reforma agraria, recibiendo el rechazo de la mayoría del Congreso vinculada a los intereses de la oligarquía. Ante la falta de reformas, estallaron las protestas sociales, como la protesta obrera, guerrillas y movimientos campesinos. La desaparición de la página 11 del Acta de Talara, contrato petrolero entre la IPC y el Perú, fue considerado un acto de corrupción de alto nivel y sirvió de pretexto para el golpe de Estado de las Fuerzas Armadas dirigidas por Juan Velasco Alvarado. ¿Qué hicieron con Belaúnde? A Belaúnde lo expulsaron del Perú. Belaúnde se refugió en Argentina y ahí vivió en Argentina, jóvenes, los futuros 12 años, desde el año 68 hasta el año 80. Fecha en la cual, en el año 80, Belaúnde, después de que finalizó la dictadura de las Fuerzas Armadas, regresa al Perú, nuevamente postula la presidencia, y la gente, sin saber que él de repente había sido sacado del gobierno por corrupto, así, la gente totalmente negligente, ¿no?, votó nuevamente por Belaúnde y lo convirtió por segunda vez en presidente, ¿no? Entró ser presidente en los años 80 por segunda vez, ¿sí? Ya había sido sacado por actos de corrupción, acuérdate, ¿no? No había que darle la confianza nuevamente, ¿no? Pero nuestro pueblo, jovencitos, es bastante fácil de convencer. Repito, los regalos, las dádivas son pieza clave para esto, ¿no? Proceso histórico, jóvenes. Vamos a ver hoy día el gobierno tanto de Juan Velasco Alvarado, llamado el Plan Inca, como el gobierno de Morales Bermúdez, llamado el Plan Túpac Amaru, ¿sí? Acá no lo han puesto, pero es el Plan Túpac Amaru. Juan Velasco Alvarado gobernó 7 años, le llaman también el septenio de Velasco,
Ahí está, las fechas, 7 años. Reformas económicas. ¿Cuáles son las reformas más resaltantes del gobierno de Velasco? El gobierno de Velasco, una de las reformas más resaltantes es la nacionalización de empresas extranjeras. Entonces, para eso Velasco va a hacer expropiaciones. Objetivo de Velasco, control de materias primas, ¿no?, que proporcionarían divisas para el Estado. Por ejemplo, Velasco, junto al ejército, tomó la refinería de Talara. Ese día que tomó la refinería de Talara, que debe ser el 9 de octubre, más o menos del año 68, fue llamado Día de la Dignidad Nacional, porque increíblemente el Perú le había confiscado una empresa a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, el Perú estaba saltando de alegría, por así decirlo, ¿no? Velasco lo veía de esa forma, ¿no? Hay que celebrar, decía, ¿no? Le hemos quitado una empresa a los yanquis, decía. Entonces, Velasco se declaró, pues, abiertamente enemigo de los Estados Unidos, cuando estos jóvenes, en la realidad, no era muy cierto, ¿no? No era que era enemigo, ¿no? Sino que él daba esa apariencia de enemistad, ¿no?, para ganarse el voto de la gente, o sea, para ganarse la simpatía, no el voto, sino la simpatía, ¿no? La gente lo veía a él como un revolucionario que estaba haciendo los cambios, ¿no? Pero, a decir verdad, si Estados Unidos hubiera creído que Velasco era un revolucionario, tenlo por seguro lo hubiera querido sacar, ¿no? Lo hubiera querido sacar de alguna manera. Pero para Estados Unidos no implicaba un peligro Velasco Alvarado, porque cuando nacionaliza la IPC es la International Petroleum Company, que es la empresa de petróleo estadounidense. Cuando la nacionaliza y la convierte en Petroperú, compañía peruana, nacionalista, Velasco, no creas que a la IPC le va a quitar la empresa, ¿no? Sino Velasco va a indemnizar a las empresas que eran nacionalizadas, ¿no? Es decir, el gobierno hacía una tasación de cuánto cuesta la empresa, y para que la empresa no pierda dinero, pues la devolvía, ¿no? La devolvía y también la indemnizaba, ¿no? Es decir, la empresa se regresaba a su país, pero con el dinero de lo que había costado su inversión en el Perú, ¿no? Así que la empresa extranjera no perdía nada, ¿no? Se le pagaba el justo precio de lo que valía, ¿no? Entonces, de esa forma, jóvenes, Velasco no es que haya expropiado, le haya robado las empresas a los extranjeros, sino simplemente les dijo que abandonaran el país y que esa empresa va a ser controlada por el Estado peruano, ¿no? Por eso es que endeudó mucho Velasco al Perú, porque generó muchas deudas producto de las indemnizaciones que pagaba, ¿no? A ver, ¿qué dicen por acá? Claro, las empresas que expropiaba Velasco no fueron todas, fueron algunas, ¿no? Estamos hablando de un 80% de empresas expropiadas, ¿no? Y son empresas que ya estaban algunas obsoletas ya, ¿no? Muy antiguas, ¿no? No había mucha ganancia ahí, ¿no? Bueno, algunas empresas nacionalizadas, por ejemplo, la Cerro de Pasco Copper Corporation pasaría a llamarse Centromin Perú. La Marcona Mining Company pasaría a llamarse Hierro Perú. La Peruvian Corporation, que es la Peruvian la Corporación Peruana de Ferrocarriles, así se llamaba, Peruvian Corporation, pasó a llamarse Empresa Nacional de Ferrocarriles, ENAFER, también peruana, ¿no? Entonces, Estados Unidos, los empresarios de Estados Unidos, cuando ven que Velasco ya está, digamos, exagerando en la nacionalización de empresas, buscan establecer una sanción para el Perú. Y esa sanción se iba a llamar la enmienda Hickenlooper. Así se llama la sanción, ¿no? La enmienda Hickenlooper. Quiere decir que Velasco estaba siendo de alguna forma amenazado por los Estados Unidos de que el Perú iba a ser sancionado, bloqueado económicamente, nos iban a cerrar el apoyo financiero si Velasco continuaba con estas medidas populistas, ¿no? Entonces, la enmienda Hickenlooper, que va a establecer Estados Unidos, sanciona a los países que expropiaban empresas norteamericanas
con el cierre del apoyo financiero. Este era el castigo, ¿no? Ya no te ayudamos más porque tú estás nacionalizando empresas norteamericanas, ¿sí? Bueno, entonces, en este caso, el gobierno velasquista va a detenerse, ¿no? Y ya no a atacar a las empresas norteamericanas, ¿no? Es más, en el gobierno de Velasco, algunas empresas no fueron tocadas porque eran empresas estratégicas de Estados Unidos, ¿no? Por eso dice ahí, promueve la inversión de Estados Unidos, no fue expropiada la Southern Perú, ¿no? La empresa Belco Petroleum Company, ¿no? Tampoco fue expropiada, más bien empezó sus exploraciones en la selva peruana. Es decir, Velasco había estratégicamente nacionalizado algunas de las empresas, pero no todas en general, porque sabía que si chocaba con algunas empresas norteamericanas, esto podría generar incluso hasta una intervención militar de parte de Estados Unidos, ¿no? Así que Velasco solamente nacionalizó aquellas empresas que no le rendían muchos, digamos, ganancias del Perú, y bueno, tampoco quería arriesgarse Velasco ¿no? a recibir la represión de Estados Unidos, ¿no? Otra reforma económica, jóvenes, muy importante fue la reforma agraria, ¿no? El objetivo de la reforma agraria es dar fin al dominio de la oligarquía, que la oligarquía ya no gobierne más el Perú, que la oligarquía ya no explote más a los campesinos. Y esto saben por qué, jóvenes, ¿no? Porque al haber más campesinos en nuestro país, esto puede promover en este caso una guerrilla, ¿no? Puede promover un avance guerrillero en nuestro país. Entonces, tener en cuenta a esos jóvenes, que si es que Velasco no hubiera hecho las reformas, probablemente en nuestro país hubiera ocurrido algo similar a lo de Cuba o a lo de Rusia, ¿no? Entonces, por esa razón, Velasco se adelanta a eso y va a hacer las reformas que tenía que evitar cualquier sublevación agraria, ¿no? Cualquier indicio que los campesinos se levanten, ¿no? En armas contra el gobierno, ¿no? Entonces, los objetivos de Velasco, repito, dar fin al dominio de la oligarquía, también frenar las migraciones, porque la gente abandonaba el campo para venir a la ciudad, ¿no? Evitar el surgimiento de guerrillas y movimientos campesinos. Una vez que le expropiaron las tierras a los hacendados, Velasco va a formar cooperativas. Y al formar cooperativas Velasco, estas cooperativas son entidades que van a administrar la tierra. Ya no van a administrarlo los empresarios agrícolas, sino van a administrarlo las cooperativas, que son, digamos, gobiernos dirigidos por todos los campesinos, ¿no? Estaban, por ejemplo, las cooperativas llamadas CAPS, Cooperativa Agraria de Producción Social, y la SAIS, Sociedad Agraria de Interés Social. Con esta reforma se termina el dominio de la oligarquía agroexportadora y la feudalidad, que fue base del poder del gamonalismo, ¿no? Gamonalismo, como ya lo mencioné hace minutos atrás, gamonalismo se entiende como si fuera un sinónimo, ¿no? Del término terrateniente, oligarquía, latifundistas, o sea, personas que tienen muchas tierras y a raíz de eso tienen mucho poder económico, ¿no? Pues bien, el gobierno de Velasco puso fin al gobierno de los latifundistas, ¿no? Fin al gobierno de los gamonales, fin al gobierno de la feudalidad, ¿no? Lo que busca Velasco es reformar el país y modernizarlo, ¿no? Pero para ello la dictadura va a hacer una serie de reformas que van a golpear a algún grupo de personas, ¿no? Y también a otro grupo de personas los va a favorecer, ¿no? A partir de ese momento los campesinos pues estaban muy contentos, decían, no, que ya la reforma agraria por fin ha llegado al Perú, muchos campesinos estaban contentos, ¿no? Pero después muchos campesinos se fueron desmoralizando porque la reforma agraria fue insuficiente, jóvenes. No se llegó a dar tierras a todos los campesinos, solamente se dio un porcentaje pequeño. Encima, jóvenes, los campesinos cuando fueron dueños de las tierras no tuvieron apoyo estatal, por lo cual muchas empresas agrícolas quebraron.
y por esa razón los campesinos pues se decepcionaron. Después de unos años se decepcionaron de repente de la reforma agraria porque había sido insuficiente, dice, ¿no? Y había generado falta de asistencia técnica, y lo cual había provocado mucho fracaso en muchas haciendas. Bueno, también, jóvenes, Velasco hizo la reforma industrial. Objetivo, llevar a cabo la industrialización por la sustitución de las importaciones. Lo que buscaba Velasco, jóvenes, es que el Perú empiece a fabricar productos, que ya no siga comprando, pues, ¿no?, al mercado norteamericano, al mercado japonés, al mercado europeo, ya no. Que en el Perú se empiece a fabricar de cosas sencillas, ¿no? Fabricar cocina, fabricar refrigeradoras, fabricar de repente por ahí algún artefacto electrodoméstico, ¿no? Empezar así, ¿no? O ensamblar a autos, a cosas sencillas, ¿no? Para después hacer fabricación más complejas, ¿no? Eso es, jóvenes, eso es la industrialización, ¿no? Velasco promueve la industrialización del Perú, ¿no? Ahora, con esto, Velasco busca frenar la protesta de los obreros, porque los obreros, obviamente, van a reclamar trabajo, pero si se va a empezar a industrializar el país, pues los obreros también van a ser contenidos en sus protestas, ¿no? ¿Qué cosas se formaron acá en nuestro país? Por ejemplo, se fundó las empresas industriales estatales, ¿no? Como el CIDER Perú, de acero, y también Indoperú, implementa proyectos industriales del Estado, entre otros, ¿no? Velasco también establece un proteccionismo arancelario a favor de la burguesía peruana, beneficios sociales, aumentos salariales, control de precios, fundación de empresas de propiedad social, ¿no? Velasco establece lo que se conoce como la estabilidad laboral, o sea, que un trabajador no puede ser despedido así nomás por un empresario, ¿no? También generó la comunidad industrial, la entrega de 15% de las acciones de las empresas a los obreros. Todo esto está haciendo el general Velasco en su gobierno, jóvenes, ¿no? Para contener el desborde popular, ¿no? Claro, en este caso, el gobierno peruano va a apoyar bastante, el gobierno de Velasco, a los empresarios nacionales, ¿no? Principalmente a los empresarios nacionales. Porque los empresarios nacionales van a ser los que van a tener beneficios y puedan competir, ¿no?, contra los extranjeros, y de esa manera calmar un poco la situación de caos que había en nuestro país, porque mucha gente desempleada, mucha gente que tiene problemas agrarios, son personas que más adelante pueden generar, ¿no?, violencia o pueden generar subversión. Entonces, Velasco, una forma de contener las protestas sociales, no solamente era mandando las Fuerzas Armadas, sino también generando una reforma industrial, generando una reforma agrícola que haga que las personas, pues, entiendan que esa es la manera, ¿no?, por así llamarlo, de calmar la crisis, y que no se inclinen por las ideas revolucionarias, ¿no? Más reformas sociales. Por ahí un joven me preguntaba, hace unos minutos atrás, una señorita, Irenka, me preguntaba, profesor, ¿qué es el Sinamos, no? Ya llegamos al Sinamos, Irenka, Milagros, escucho por acá. Sinamos significa Sistema Nacional de Movilización Social. Este grupo se encargaba de alguna forma de organizar las movilizaciones sociales. Dice ahí, ¿no? Grupo de organizadores que movilizaban a las masas populares en favor del gobierno. O sea, jóvenes, por ejemplo, si había en ese momento una protesta, una huelga, la gente iba a salir a marchar, bueno, entonces Velasco había creado el Sinamos para que esa gente que salga a protestar, a marchar, salga para respaldar el gobierno de las Fuerzas Armadas. No para criticarlo, sino para respaldarlo, para promoverlo, ¿no?
Entonces, cosa que así Velasco se daba pues baños de popularidad, ¿no? Empezaba a ser querido por mucha población, ¿no? ¿No? Si quisiéramos verlo de alguna forma, ¿no? Comparativamente hablando con algunos gobernantes populistas, ¿no? Que sienten mucha gente simpatía, ¿no? Por ejemplo, el caso de Martín Vizcarra, por ejemplo, es algo interesante que se podría ver en nuestro país. Mucha gente siente simpatía por Vizcarra, por ejemplo, ¿no? Entonces, igual también Velasco generó simpatía en mucha gente, ¿no? Y a través de eso, pues, los controlaba a través del CINAMOS para, ¿no? Cualquier protesta que exista sea a favor del gobierno. Pero el CINAMOS no, pues, no era algo voluntario, era más bien la portátil, ¿no? Los que apoyan siempre a estos gobernantes, ¿no? A cambio de algún tipo de dádiva, ¿no? Jóvenes, también van a haber más migraciones en la época de Velasco, por lo cual se van a formar nuevos distritos, ¿no? De repente muchos jóvenes recordarán o viven, ¿no? En la zona sur de Lima, y en la zona sur de Lima surgirán distritos como Villa El Salvador, por ejemplo, ¿no? Villa María, Villa El Salvador. Villa El Salvador surge en los años 70, ¿no? Un grupo de personas provincianas vinieron a la capital a formar sus casas y el gobierno de Velasco les dio los desiertos del Urín, ¿no? El desierto del Urín, que hoy en día, ¿no? Es un distrito populoso, ¿no? Entonces, ahí se ve, jóvenes, como Velasco también buscaba ganarse a los provincianos migrantes a través de, ¿no? Donar terrenos de esta manera, ¿no? También Velasco Jóvenes va a hacer una reforma educativa. Esta reforma educativa era con la intención de promover la educación nacionalista. Es decir, con la reforma educativa lo que quería Velasco es que formara a un estudiante que respalde en el futuro, ¿no? Las ideas nacionalistas que él había inculcado, ¿no? Para eso la educación tiene que ser estrictamente en idioma español o en todo caso quechua, ¿no? Pero no puede haber un idioma inglés, decía, ¿no? El inglés es un idioma que viene del imperialismo norteamericano, entonces no al inglés, ¿no? Y mandó a retirar de los colegios el idioma inglés y a establecer el idioma quechua como idioma oficial. Además, también todo joven que iba a un colegio debería salir del colegio con una instrucción técnica, ¿no? Saber de repente por ahí carpintería, saber metalurgia, mecánica, ¿no? Y a eso pues le llamó la formación para el trabajo, ¿no? Que de repente ustedes habrán tenido en colegio, si es que han estudiado en colegio estatal, ¿no? Entonces la reforma educativa, dice, fue asesorado Velasco por el famoso filósofo peruano Augusto Salazar Bondy. Se decretó la Ley Integral de Reforma de Educación, que estableció como objetivos promover la conciencia crítica, el nacionalismo y talleres de educación técnica con el curso de educación para el trabajo. Se expropian también, jóvenes, los medios de comunicación, es decir, el gobierno de Velasco se adueñará de los canales de televisión, de la prensa y también de la radio, ¿no? Los propietarios eran miembros de la oligarquía, ¿sí? Los propietarios de estos medios de comunicación eran miembros de la oligarquía. Por ejemplo, el diario La Prensa era el dueño Pedro Beltrán, ¿no? Un hombre oligarca, ¿no? De la burguesía, por ejemplo, era Luis Banchero, ¿no? Luis Banchero, jóvenes, era un multimillonario peruano, ¿no? Un magnate peruano, dicen que era el hombre más rico del Perú durante muchísimo tiempo. Luis Banchero Rossi se llamaba este personaje. Ahora, los empresarios, como Banchero, como Beltrán y otros, criticaban el gobierno de Velasco. En cambio, los pobladores, por los regalos y por las medidas populistas, aplaudían el gobierno de Velasco. Así es, jovencitos. Irenca dice, profesor, ¿es cierto que en el gobierno de Velasco, como parte de la reforma agraria, se formaron cooperativas de campesinos y se les entregaron tierras? Correcto, Irenca, eso es correcto, lo hemos dicho en la clase. Efectivamente, los empresarios, la oligarquía peruana que controlaba las tierras, ahora pues no, más bien eran ellos los expropiados
y las tierras pasaban a poder, ¿no?, de los campesinos, pero los campesinos tenían que organizarse en cooperativas, como menciono. ¿Cuál fue la diferencia entre el corporativismo y el estatismo? Bueno, Marcela, el estatismo es estatizar una empresa, o sea, que la empresa sea estatal, ¿no? El corporativismo es la forma como se plantea la relación que hay de trabajo entre los obreros y los empresarios, ¿no? En el corporativismo, ¿no?, el empresario da a entender al obrero que ambos son piezas fundamentales en la producción, ¿no? Que no hay una división de clases, de que el empresario es un hombre rico, el obrero un hombre pobre, ¿no? Eso, el corporativismo no acepta ello, ¿no? El corporativismo da a entender de que tanto obreros como empresarios forman una sola institución, una sola estructura económica, ¿no? Y no tienen por qué distanciarse ni enfrentarse, ¿no? El corporativismo es un mecanismo fascista, jóvenes, que se empleaba en Alemania, en Italia, para que la gente, pues, se enfrente al socialismo en esa época, ¿no? Bueno, Abraham, el defensa civil se le llamó al sistema de poder prevenir un accidente, como por ejemplo fue la catástrofe del terremoto de Yungay en Ancash. Eso generó pues la muerte de muchos peruanos y peruanas. Entonces, para evitar ello, se generó el sistema de defensa civil, para evitar justamente que a futuro surjan estos problemas, ¿sí? Bien, estimados jóvenes, acá vamos a llegar al fin de la clase el día de hoy. Ustedes saben muy bien de que no ha terminado la clase, todavía el día lunes terminamos la clase y ahí ya pasamos